poderoso es el Señor. Buenas tardes, buenas tardes. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa tarde que Jehová ha creado para ti y para mí. En esta preciosa tarde nos encontramos aquí en el programa radial Los Escogidos, sacado del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Poderoso Dios. Así que si tienes la oportunidad, llámanos al 267-527-1680, 267-527-1680. Y hoy en cabina está nuestro amado líder, Jorge Rivera. Está mi hijo y está mi muñeca de chocolate. Poderoso Dios, así que aleluya, la gran Hechi. Pongan, sí, la Hechi. Pongan a trabajar estos muchachitos. Llamen al 267-527-1680. Y estamos aquí dando gracias de lo que por gracia hemos recibido. Sí, por favor, ponme a trabajar porque estoy aquí en el teléfono y no veo nada. Por favor, llama al 267-526-1680. Aleluya. Así que Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Aleluya. Así que mi líder, amén. Dios les bendiga grandemente. Óigame, estaba ahí predicando, no me di ni cuenta del tiempo y un poco más y le cojo el tiempo a la hermana María también, aleluya. Pero sí, estamos aquí, 267-527-1680, 267-527-1680. Quiero que nos llame, quiero que ustedes, ¿verdad?, nos digan que nos están escuchando, que se oye bien, alabado sea el nombre del Señor. Y si es posible que si quieren escuchar de algún tema, alguna pregunta que ustedes tengan, que quieran, ¿verdad?, conocer más o saber más, o si no están seguros de algo o han escuchado una cosa y ustedes creen otra, llámenos y déjenos saber su inquietud o, ¿verdad?, cosas de lo cual ustedes quisieran saber. Y aquí estaremos dispuestos a poder contestarles esas preguntas o esas inquietudes. Si no la tenemos clara, créame que la vamos a buscar la información, se la vamos a traer como está en la palabra del Señor. Poderoso es el Señor, así que dele, llámenos, comparta, díganos hola al 267-527-1680, porque como quiera, Jehová es bueno. Aleluya. Amén, amén, amén. Como quiera, no importa. No importando, como quiera, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo bueno. Eso, y más allá. Eso. Porque no importa, como el tema, ¿verdad? Que poderoso Dios, no es mi circunstancia la que define mi final. Es la palabra de Jehová. Ay. Porque puede ser que tú estés atravesando algo que no va acorde con lo que Dios dijo sobre tu vida. Pero está bien. Quédate tranquilo. Si Dios ya declaró la palabra sobre tu vida, te tengo buenas noticias. Es la palabra de Dios lo que va a provocar que tú llegues a tu final. Porque es que no es lo que tú estés viviendo, no es lo que tú estés atravesando. Muchas veces quiere distraerte lo que tú estés atravesando. Posiblemente quiere hasta sacarte del camino. Pero recuerda que sobre ti hay una palabra. Qué bueno es papi, cuando nos declara esa palabra día tras día. Y en la palabra del Señor, de entre Génesis y Apocalipsis, hay una palabra que dice, es contada 365 veces y dice, no temas. Así que hoy no temas y sigue caminando, no temas y sigue marchando, no temas y aunque sea arrastrado vas a llegar en el nombre poderoso de Jesucristo, nada más porque Dios declaró la palabra en ti. Así que vamos rapidito, vive Jesús, aleluya, ¿verdad? A leer la porción bíblica que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 42 al 44. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 42 al 44. Poderoso Dios. Y se lea la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David,
ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque nos dan vida día tras día y porque son bendecidas siempre desde Génesis hasta Apocalipsis. Aleluya. Y vuelvo y te repito el tema. No es mi circunstancia la que define mi final. Es la palabra de Jehová. Definitivamente, en estos dos versículos poderosos es el Señor. Cuando el filisteo, ¿verdad? Y vamos a ir para atrás. Aleluya. Unos versículos antes. Es cuando Goliat está con los filisteos, ¿verdad? Aleluya. Te voy a leer el versículo 4 para que vayamos entrando. Poderoso Dios. Vamos a comenzar desde el 1. Y dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces, o sea, estaban apartados cada uno. Vive Jesús, aleluya. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, o sea, un gigante, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y 1 palmo. Vive Jesús, aleluya. Yo hice mi asignación buscando, porque yo digo, espérate, ¿qué medida es esta? Vive Jesús, aleluya. Un poco más alto que nosotros. Ay, un poco, mi gente, un poco. Esto no era. Aleluya. Ese hombre era sí. Bastante grandecito, vive Jesús, aleluya, porque Goliat no era un bebecito. Dice que tenía, cada codo tenía 45 centímetros y el palmo unos 22. Goliat medía unos 2.92 metros de altura. Aparte, ¿verdad? Y imagínate las medidas de su armadura. O sea, lo que ese hombre llevaba puesto. Vive Jesús, aleluya. O sea, mi líder, usted busca ahora de metros, lo cambia a aleluya. O sea, yo hice la asignación a mitad ahí. Aleluya, vive Jesús. Poderoso Dios. Y seguimos leyendo. Y traía, versículo 5, y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, o sea, atravesado en su espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Ven acá, pero ¿por qué necesitamos escudero? 9 pies, punto 6. Y el líder dice un poquito más alto que nosotros. Un poquito más alto. Un poquito. Menos mal que fue un poquito. Aleluya, vive Jesús. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Pero ¿y este atrevido? ¿Quién iba a querer enfrentar una circunstancia así de grande? Nadie la va a querer atravesar. Todo el mundo, yo me imagino que estaban todos en pánico, en nervio, en de todo. O sea, yo me imagino ellos desde el otro lado donde ellos estaban de su campamento, tranquilos, quietos, observando esa figura, esa circunstancia, ese paladín, ese gigante que se levantó. Poderoso Dios.
Aleluya. Pero ¿qué pasa? Que ese paladín no fue un día que lo hizo. Este gigante no se paró por una semana, por 2 o 3 días. No. Dice el versículo 16, ¿verdad? Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. O sea, no venía una vez al día a intimidarte y hoy no voy a ir, lo voy a dejar para mañana. No lo dejaba. Eso era constantemente intimidando al pueblo de Israel. O sea, cualquiera de ellos de los que veía las circunstancias de lo que estaba pasando iban a decir, olvídate que aquí no hay quien pueda, esto es guerra completamente perdida. Vive Jesús, aleluya. Pero ¿qué sucede? Poderoso Dios. ¿Qué viene sucediendo aquí? Que está, ¿verdad? Este joven, vive Jesús, aleluya. David, un joven pastor de ovejas, elegido por Dios para ser el rey de Israel, ungido por el profeta Samuel, aleluya. Cuando Saúl hizo la desobediencia ante Dios, por no ser obediente, lo destituyeron de su reinado. Vive Jesús, aleluya. A la misma vez, ¿verdad? David, en cierto modo, podemos decir que familiarmente él era menospreciado por sus hermanos, porque como lo veían joven, chiquito, flaquito, bendito. O sea, no lo estimaron como tenía que ser. Nada más lo juzgaron por su tamaño y por no tener ese aspecto físico como los tenían los demás. Conocido también por su habilidad de tocar el arpa, el cual tocó para el rey Saúl. Rey, el cual Dios, como les dije, desechó del reinado por desobediente. Eso está en el capítulo 15, poderoso Dios, el cual estaba endemoniado, y cuando David tocaba lo que él tenía, se calmaba, aleluya. Muy conocido también por defender su rebaño de ovejas, de oso y león, a los cuales en vez de huir, él perseguía, enfrentaba, atacaba y los mataba. Eso está, ¿verdad? En el mismo capítulo 17, en los versículos 34 y 17. O sea que David no era un muchachito inofensivo como lo ven, que él pues era cohibido, que él se quedaba callado, que él no iba a hacer nada. No, mi gente, no vayamos muy a prisa a la hora de mirar a una persona, ¿verdad? Porque uno dice, bendito, no creo que pueda. Ay, Dios mío, no juzguemos rápido, no juzguemos, esperemos, porque hay veces que lo que menos tú te piensas es lo que más bravo es. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. David, a pesar de ser joven, no tenía miedo a enfrentarse a nada, muy valiente y decidido, literalmente. O sea que a él no había nada que lo parara. A David nada lo paraba. Cuando los filisteos desafiaron a los israelitas, prácticamente se apoderaron de alguna parte del territorio, acampando en un lugar que es de Judá, como ya anteriormente leímos. Es probable que los filisteos se hubieran enterado que Saúl había caído del favor de Samuel y había sido abandonado por él. Poderoso el Señor. Los filisteos, al desafiar a Israel, no fueron solos, como ya leímos. Ellos llevan a Goliat con ellos. Aparentemente con Goliat esperaban recobrar su reputación y el dominio que ellos antes tenían. Goliat, este pequeño muchacho, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Era uno de los hijos de Anac, quienes ocupaban Gat en tiempos de Josué, y esto se encuentra en el libro de Josué, capítulo 11, versículo 22. La altura de Goliat, ¿verdad? Pues ya la vimos, como se indica en la palabra, en el versículo 4. Poderoso Dios, o sea, 9 pies. Vive Jesús, aleluya. Pero, y lo que me sorprende es que yo digo, este hombre tan grande, ¿para qué va a llevar armadura? Que pese tanto, tan grande. Y aún así, ese hombre llevaba su casco, todo
todo. Aquí hay una breve descripción, ¿verdad? Que dice que estaba hecha de lámina, de bronce, unas sobre otras, como las escamas de un pez. Le cubría hasta sus piernas. También llevaba la jabalina, ¿verdad? Colgada en la espalda. El ejército de Israel pasó 40 días con miedo para no enfrentarlo. A Goliat, el cual 2 veces al día, ¿verdad? En la mañana y en la tarde, como lo leímos en el versículo 16, ¿verdad? Prácticamente él estaba ahí haciéndole un bullying. Yo me imagino, Dios mío, en estos tiempos haciéndole un tipo de bullying así. Yo lo dejo. Déjalo. En este tiempo, ¿te imaginas ver un hombre de ese tamaño, mi líder? Enfrentando, poderoso es el Señor. ¿Qué palabras diría? Poderoso Dios. A todo esto, el versículo 17 dice, y dijo Isaí a David, su hijo, porque David se quedó con su papá mientras que sus hermanos, ¿verdad?, fueron al campo de batalla. Poderoso es el Señor. Toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche, poderoso sea el Señor, y llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Poderoso Dios, se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga. Bravura aquí, espérate, aquí viene el muchachito bravo. Dejó David su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mira qué lindo es Dios, que mientras los hermanos, ¿verdad? Eso está en el versículo 22, mientras que los hermanos lo veían como que él es flaquito, chiquito, o sea que por insignificante, posiblemente ni se preocupaban bien de él como tenía que ser. Este hermano menor, vive Jesús, aleluya, pues viene y pregunta por ellos, que su hermano esté bien, o sea, se cerciora. Poderoso Dios. Mientras, el versículo 23 dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Yo me imagino, ¿verdad?, que ese hombre dando gritos, ¿y dónde está el guapo que me van a dar hoy para entrarle a palo? Si llega a ser boricua, lo hubiera dicho, ¿dónde está el guapo? Que ven que me enfrente. Échalo para acá de una vez para acabar con esto de ya. Porque de que acabamos, vive Jesús, aleluya. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Por eso siempre digo, el tema, te lo voy a volver a repetir, no es mi circunstancia la que define mi final, es la palabra de Jehová, poderoso Dios. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? El que se adelantaba para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, ni por todo lo que había ofrecido el rey Saúl, había un bravo entre ellos. Vive Jesús, aleluya, no hubo ninguno.
No hubo ninguno, porque claramente está aquí en el versículo 25, que dice, aleluya, al que le venciere, el rey le enriquecerá. O sea, no había, yo me imagino que ellos decían, no hay dinero en el mundo que vaya a hacer nada para moverme de mi zona de seguridad aquí. Aleluya. Y olvídate, lo que me dé rey no vale hacia mi persona. Pero ¿qué pasa? En el versículo 26, vive Jesús, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso? Ahí sacó más bravo todavía. Ese yo no sé, Dios mío, parece que, aleluya. Ese parece que no se le quedaba callado a nadie. Vive Jesús, aleluya. Para que provoque al escuadrón, a los escuadrones del Dios viviente. O sea, te voy a volver a repetir la pregunta. ¿Quién es este? Así preguntó David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, él está dándole ahí, tratando de darle una motivación, un empujoncito a estos hombres para decirle, ven acá, al Dios viviente, le servimos al Dios vivo, al que ya tiene la victoria, al que nada más tenemos que invocarle y darle gracias de que va, aleluya, a tomar la victoria en sus manos. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, hasta los mismos hermanos, como leí anteriormente, un poquito lo menospreciaban y lo echaban por menos al pobre David, porque le dicen, yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. A lo que David le responde, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Qué problema cuando a veces tienen a una persona, ¿verdad? Por menos porque la ven posiblemente insignificativa, posiblemente con mala ortografía, posiblemente con mala expresión, posiblemente... ¿cómo te digo? O sea, la ven por menos, olvídate, dale ahí un cantito de pan a para que se calme, a ver, porque la verdad que no va a poder. A todo esto no va a poder. Entonces, ven a Goliat tan grande y dicen, a este pobre muchacho, flaco, más flaco que una penca bacalao, como decimos en Puerto Rico, vive eso, aleluya, se pone con este hombre tan grande, olvídate que lo va a matar de una. O sea que, ante los ojos del hombre, ellos vieron que esa circunstancia iba a provocar el final de David. O sea, es que ante el pronóstico humano, tú dices, olvídate, el muchacho no iba a poder. Para la descripción bíblica, David no iba a poder. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo bonito de esto? Que ya Dios había usado al profeta Samuel para ungir a David. Pero David se quedó tranquilo. David no tomó su reinado, David esperó el tiempo perfecto de Jehová. Y aunque David tocaba para el rey Saúl, David guardó silencio, porque en ningún momento David le dijo, mira, ¿sabes qué? Soy yo el que va a ser el rey de Israel. Amén. Él se quedó, al contrario, él fue obediente, tocaba su arpa para que los pichones, como decimos nosotros, que tenía Saúl, que inclusive hay hasta un corito de eso, de los pichones que tenía Saúl, mira, se calmaran. Fíjese qué cosa. Cuando yo estoy oyendo todo lo que usted está hablando, estoy oyendo la historia de Goliat, la palabra intimidar se me viene a la mente. Y cuando usted estaba hablando del problema de intimidar,
de cómo de grande él era, que aún él usaba un equipo, ¿verdad? Espada, el corazo, como la coraza y todo eso. David, si venimos a ver, Goliat tenía un problema de personalidad. Tenía, ¿cómo es que se le llama eso? Estoy buscando la palabra hace rato Inseguridad. Inseguridad, gracias. Tenía un problema de inseguridad. Goliat tenía un problema de inseguridad y tenía que intimidar para él poderse sentir bien. Tanto así que él sabía que con su altura él podía intimidar. Con solo eso, es como mi mamá que me decía, perro que ladra no muerde. El perro muchas de las veces ladra para intimidar, para meter miedo, aunque él tenga miedo. Este hombre era un hombre de guerra, no estoy diciendo que era tampoco un muñequito de papel ni nada. Pero, ¿qué pasa? Mayormente él vivía de la intimidación. Entonces, ¿qué pasa con el perro que ladra, que no muerde, pero si ves que tú le coges miedo, ¿qué va a hacer? Si el perro ve que tú le coges miedo, el perro te va a tirar. Y Goliat vivía de meter miedo, y cuando veía el miedo, él entonces venía y atacaba. ¿Qué es lo que Israel en ese momento le estaba demostrando? Miedo. Le estaba demostrando miedo, y él por eso se levantaba confiado por la mañana, por la tarde, a cualquier momento a meter miedo. Entre más miedo él metía, más seguro se sentía él de sí mismo, porque estaba intimidando. Y es así cuando muchos de nosotros, los creyentes, cogemos y caímos. Cuando dejamos que el miedo nos intimide, y entonces, ¿qué pasa? Caemos en las manos del que intimida. Así es. David vivía seguro. David estaba seguro, vivía en confianza, tenía fe en el que lo protegió, y tanto así que vemos cuando él mismo le dice a Saúl, pero es que cuando yo estaba allá cuidando mis ovejas, él me ayudó para yo pelear contra un león. Él me ayudó para pelear contra un oso. Ya él sabía en quién él confiaba, porque ya él lo vio con sus propios ojos. Sí, ustedes quizás no quieran creer, porque David no tenía armas ninguna. Le intentaron. David no había estado en guerra todavía, ni ha estado en los escuadrones. Sin embargo, esa gente sí, los de Saúl, aún los hermanos de él. Y ellos teniendo el equipo que tenían, venía este grandulón y le metía las cabras, como decimos nosotros. Intimidó. Lo intimidaba y se dejaron intimidar, y como se dejaron intimidar, se dejaron meterle miedo, el cuco, ellos entonces no se atrevían a hacer nada. Pero David venía ya con confianza, ya venía ya como adiestrado. Ya él había visto el poder de Dios cuando le permitió pelear con un león, cuando le permitió pelear con un oso, y les ganó, eso porque él lo que estaba haciendo era velando ovejitas. Pero ahora viene y dice, ¿quién es este? ¿Cómo es? Incircunciso. Lo que dijo la hermana. Aleluya. Viene aquí ahora a meternos miedo a nosotros cuando nosotros le pertenecemos a un Dios de poder. ¿Ve? Ese era el secreto que Saúl y los hermanos de David y todos los que estaban ahí no sabían. Ese era lo único, porque ellos, mientras dependieron de las fuerzas propias, estaban bien. Así es. Pero cuando vieron que la prueba era más grande que lo que ellos en algún momento habían enfrentado, ahora se intimidaron. Y Goliat intimidaba porque sabía que él ya le había metido miedo. Y por eso es que seguía abriendo la boca, por eso era que seguía intimidando. Y tomaba placer en hacerlo, porque eso le llenaba el ego. Porque Goliat verdaderamente, de lo que yo estoy leyendo y viendo y oyendo, tenía un problema con inseguridad. Y entre más él pudiera meter miedo, más seguro, porque si se daban cuenta, él no le había metido las manos a Israel.
¿Por qué? Porque lo que se estaba llenando era de llenando el ego. Sí. Mira, le estoy metiendo miedo. Más miedo. Más miedo. Los tengo asustados para no decir una palabra. Pero había algo. Sí. Aún a David, los propios de David, los hermanos mismos, lo criticaron. Y las críticas no lo aguantaron. Las críticas no lo aguantaban. David estaba enfocado en una cosa solamente. El propósito de Dios en su vida. Sí es. ¿Cuál era? David sabía que era su fuerza, quien era su protección, quien era su valor, era Jehová Dios. Él lo sabía. Él lo sabía. Y por esta razón, él iba confiado. Sabía que el mismo que lo protegió allá y le permitió matar al oso y al león, iba también a permitirle, ¿ves? Esa es la confianza, esa es la fe. La fe ciega, la fe que no se ve. ¿Sabes? ¿Cómo es? Fe es... La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estaba convencido de que Dios lo iba a hacer. Por eso es que él le dijo ahí prácticamente, le dijo aquí, ¿verdad? Y perdone que interrumpa a mí, cuando él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Yo me lo imagino en las palabras boricuas, pues ¿quién rayos se cree este? Pero con la R bien atrás, ¿quién rayos es este? Para que venga mira, ni el payaso Tatín que hacía tantos chistes, aleluya. Para que venga a intimidar al escuadrón de Jehová. Exacto. O sea, el Dios que me dio a mí la fuerza para enfrentar al león y acabar con el oso, para poder llegar hasta aquí. Viene, por esto es que ustedes se están intimidando cuando Dios es más grande. Prácticamente, ahí le dieron una enseñanza a ellos. Exacto. Prácticamente lo podemos poner así, pero ¿quién es este? ¿Quién es este? Chamaquito. Yo me imagino al chamaquito David y todos aquellos grandulones, porque imagino yo que les rebasaban, no como Goliat, pero yo imagino que les rebasaban en altura, y David diciéndole a ellos, yo imagino que se tapan al lado de aquellos. Sí, porque siempre tiene que haber uno que es más chiquito, el chori, que salga más bravo que los mismos grandes. Vive Jesús, aleluya, y que venga cuál y diga, pero ¿quién es este? ¿Quién te dijo a ti que tú vas a venir a intimidar al escuadrón de Jehová? A los guerreros de Jehová. ¿Quién eres tú? Exacto. ¿Quién eres tú y quién te ha dado a ti autoridad para tú venir a enfrentar acá? ¿Quién te dijo a ti? O sea, se levanta quien menos pensaban. Quien menos pensaban, a quien tenían por menos, al que decían, olvídate, con este ni cuenten, ni le hablen, ni le digan nada. Y a todo esto vemos que el hermano mayor de él le dice, como quien dice, pues ¿quién te dijo a ti que tú vinieras para acá? Canto de presentado. A los boricuas, canto de presentado. ¿Quién te dijo a ti que tú vinieras para acá? ¿A qué tú viniste para acá cuando él no sabe que su papá Isaí lo envía para que le envíe alimento? Y este hermano se preocupa y pregunta por sus hermanos. Dios mío, pero qué lindo es Jehová. Aleluya, cuando ese chiquito, ¿verdad? Hizo tantas cosas grandes. Yo me imagino a David al frente de ese Goliat y de toda esa gente ahí pensando en lo que anteriormente el Señor Jehová le había dicho a Josué. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que tú vayas. Porque José fue escrito antes de Samuel. Entonces, siendo escrito y Samuel estuvo antes de David. Y siendo eso, yo me imagino que David tiene que haber ido con eso en la mente, aleluya, porque es algo de lo cual usted y yo debemos todo el tiempo estar al pendiente o tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso es que el Señor dice en su palabra que lo pongamos en nuestra cabecita y en nuestro corazón. Así es. Como un tatuaje, no es que te tatuajes eso, que te lo pongas como una marca que de ahí no se borre en tu corazón y en tu mente. Amén. Aleluya, amén. Y él iba con esa confianza de entender que la valentía era Dios, la fuerza era Dios, la protección era Dios, el propósito era Dios y el cumplimiento iba a ser Dios también. Vive Jesús, aleluya.
Aquí quiero hablarte un poquito, ¿verdad?, de Goliat, porque la gente lo ve así, a ese hombre, pero ¿qué es lo que representa en sí el Goliat en la vida espiritual? Simboliza desafío, adversidades y arrogancia del ego o de la autosuficiencia que se oponen a la fe. Representa orgullo, miedo y la confianza excesiva en la fuerza humana que puede llevar a la derrota, tal como lo demuestra el relato de su caída ante el diminuto David, como le llaman mucho. ¿Qué pasa? Que hay un contraste muy lindo aquí, vive Jesús, aleluya, entre Goliat y David, y es que nos enseña que la verdadera victoria no viene de la fuerza humana. No proviene de la fuerza física, sino de la fe y la confianza en Dios, el coraje y la verdad. Poderoso es el Señor. Y esa circunstancia no llevó a David, ¿verdad?, a decir, espérate, es verdad lo que ellos dicen. Porque David fácil se pudo haber parado. Confiar en Dios, porque vamos a hablarlo humanamente. Ven acá, vamos a dialogar. Tú allá y yo acá, vive Jesús, aleluya. Esto, en el lado humano yo lo veo y yo voy a decir, el hombre está grande, líder. ¿Y quién le mete mano? Y todos nos vamos a quedar mirando. A esperar que venga, vive Jesús, aleluya, a esperar que venga, ¿verdad?, el Goliat otra vez y pegue a decir, no sé, ¿verdad?, exactamente qué palabras sean las que decía este filisteo, este paladín. Ven acá, mándame el bravo, que lo voy a acabar. Vive Jesús, aleluya. En los versículos que leímos, ¿verdad?, poderoso Dios, cuando este filisteo, cuando Goliat, ¿verdad?, ve a David, le tuvo en poco, dice el versículo 42, poderoso Dios. Porque era muchacho, era joven, era pequeño. Dice que era rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo, o sea, la pregunta que le hace Goliat a David. Ve, porque como David vaya con, Dios mío, aleluya. Vamos a ver aquí, porque necesito decirte cómo es que lo viste el rey Saúl a David. Dice el versículo 38. Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. El muchacho no era muchacho de ir a campo de batalla, el muchacho no era de guerra, el muchacho estaba pastoreando ovejas. Vive Jesús, aleluya. El muchacho estaba tranquilo en el campo, se recostaba, vigilaba las ovejas, o sea, estaba tranquilo, estaba chilling, estaba tranquilo, el muchacho no tenía preocupación de batalla. Vive Jesús, aleluya. Y David echó de sí aquellas cosas, o sea, que se lo quitó. Y tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras, 5 lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el lugar más seguro, en el zurrón que traía, y tomó su honda en la mano y se fue hacia el filisteo. Ven acá que tú me vienes a mí con una jabalina, con una honda y 5 piedras. Ahora es que vamos, como dice uno, ahora es que el que está escuchando, que no había escuchado la historia, puede entender el por qué. Así le sale el filisteo, ¿verdad? Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. O sea, el escudero podía fácil haber acabado con David, pues Goliat no tenía ni que tocarlo, David era pequeño. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, dice 42, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palo, o sea, con la jabalina, para que tú vengas con eso. Yo soy un pajo para que tú me entres a cantazo. O sea, se ve como diría el americano, se ve awkward, se ve raro, se ve extraño que una persona tan pequeña vaya para una grande con un canto de palo. Y dice, espérate, que en algún lado yo le voy a meter un cantazo a este. En algún lado. Vive Jesús. Aleluya, poderoso Dios.
¿Y qué sucede? Que Goliat, ¿verdad? Dice, seguimos leyendo, y maldijo a David por sus dioses. O sea, no hubo maldición que le echara a Goliat, no hubo palabra que Goliat dijera que intimidara a David. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí. O sea, le dijo prácticamente en palabras boricuas, mira, échate para acá, ven acá, que daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero mira qué lindo lo que le contesta David. Entonces, David dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea que él ahí nada más, mira, ya le dijo, le dio una carta de presentación. Tú vienes a mí con la espada, la jabalina y la lanza. No hay problema. Ven con todo lo que tú quieras. Pero yo vengo. Aleluya. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios, o sea, reconociendo a Dios, sabiendo que la autoridad, la fuerza, el poder proviene de Jehová. Aleluya, a quien tú has provocado. Jehová, pero es que el muchachito no. No. Pero es que el muchachito no se quedó calladito ahí, con eso dijo, no lo dijo todo, ahí él siguió. O sea, que él cucaba, Goliat cucaba. Jehová te entregará hoy, la declaración. Aquí hay algo bien importante, es lo que, aleluya, lo que David declara. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Espérate. Este es el versículo 46. Que tú me dices que, como diría mi Hechi, you say what? ¿Cómo fue que tú dices que este pequeñito le dice al gigante que hoy yo te venceré, que yo te voy a cortarte a ti la cabeza? Que Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré. El muchachito ahí mismo hizo la declaración, porque es que a veces no entendemos el poder que tenemos en la boca, mi líder. Y dejamos que la circunstancia sea la que nos domine. Dejamos que sea el momento, ¿verdad? El que, no, espérate. Que determine lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Cuando no es así, mi gente. Si ya Dios declaró una palabra sobre ti, a ti Dios te preparó. David, aún sabiendo que ya Dios lo había escogido a él como rey de Israel, este chamaquito, este muchachito, este hijo de Dios se quedó tranquilo esperando el tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque día tras día Dios lo estaba capacitando. Día tras día Dios lo estaba preparando. Día tras día Dios lo estaba moldeando para que cuando Dios le entregara el pueblo de Israel, él pudiera gobernar como tenía que ser. Porque muchas veces queremos que Dios nos entregue las cosas rápido, pero no estamos capacitados y es ahí donde cometemos el error y echamos a perder todo. Porque yo quisiera, uno dice, Dios mío, Señor, que yo pueda, vamos a poner el ejemplo, que yo pueda, Señor, comprarme un vehículo nuevo, pero si no cuidas el que tienes. Si yo no cuido lo que tengo, ¿cómo Dios me va a entregarme algo mejor? Si no estoy capacitada para cuidarlo. O sea, el vehículo viejito, como dice uno, el chustro, muchas veces Jehová nos deja con el chustrito un buen tiempo porque tenemos que aprender a cuidarlo. Tú tienes que aprender a cambiar el aceite y filtro, tienes que estar a tiempo, a chequearle el aceitito de transmisión, tú sabes, a las que son damas y me están escuchando y luego escucharán el programa, vive Jesús, aleluya, hay que chequearle el aceite de transmisión, los frenos, o sea, tú tienes que darle la atención, ese cariñito extra, esa atencioncita extra. Entonces no pretendas que Jehová te lleve a ti al último modelo del vehículo si aún tú no sabes cómo cuidar lo que tienes en tu mano. Y este muchacho, a pesar de haber sido pastor de ovejas, también
es a quien Dios lleva al palacio a tocar para el rey. Porque lo buscan. Es a David a quien buscan. Podían haber buscado otro. Pero Sí. buscaron a David. En otras palabras, David aprendió a ser siervo primero. Sí. Antes de Anda. ser rey. Mire, tranquilo, que sea otra prédica, porque la gente no lo va a entender. Porque también hay que servir. Esto no es nada más de que tú te vas a poner al mando cuando tú quieres, cuando todavía... Si Dios habló sobre tu vida y puso que tú vas a ser grande, acuérdate que siempre tenemos que aprender a ser pequeños primero. Hay que servir, porque el mismo Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Espérate, ¿cómo fue que tú me dijiste, mi hermana? Sí, con el amor del mundo te lo tengo que decir. Porque no lo dije yo primero, lo dijo el líder. Cualquier cosa la culpa es del líder. Pero es así, es así, es así. Tenemos que servir y este muchachito sirve. El papá le dijo, vete, llévale la comida a tus hermanos y verifícate que ellos estén bien. Él hizo acorde a lo que su papá le mandó. Ahora, yo me imagino que se puso guapo, David, calentado, como decía uno, porque es que ve todo este reguero de hombres que no avanzan a terminar. Que no, que, o sea, ellos dicen, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué este tumulto aquí de gente? ¿Por qué la guerra? ¿Qué es lo que sucede cuando ve a Goliat salir? Yo me imagino, David, ustedes se están dejando intimidarle a este hombre, ellos le dicen, ¿verdad? Del tamaño. Y no lo has visto, este hombre, tú, que este hombre es grandísimo. A David no le importó el tamaño. A David no le importó qué era lo que él decía, cuánto medía, qué equipo él tenía. O sea, este muchachito se fue prácticamente sin la protección requerida. Porque lo leímos, él le dijo al rey Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. O sea, algo que tú nunca has tenido, tienes que tener cuidado. Porque por más que sea de protección, en vez de ser de beneficio, puede ser perjudicial para tu vida. Porque posiblemente David se pudo haber tropezado con alguna de esas armaduras del mismo rey Saúl. Pero la gente muchas veces no entiende y a veces se quieren tirarse de pecho con todos los power. Con armaduras que no son de ellos. Lo dijo el líder, no lo dije yo. Pero gloria a Dios por todo, aleluya, vive Jesús. Pero ¿qué pasa? La declaración que hace David, cuando le dice Jehová, o sea, él estaba seguro de que Dios lo iba a entregar. De que Dios era el que iba a dar la victoria y que Dios iba a tomar el control ahí en esa batalla y no iba a ser él, que Dios nada más lo iba a utilizar a él como instrumento para acabar con la vida de Goliat. Poderoso Dios. Aleluya. 267-527-1680. 267-527-1680. Déjeme Suelte, que caiga esto aquí. Suéltalo. Mire lo que dice Proverbio 16-18. Dice, delante de la destrucción, delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. Esto era lo que estaba guiando a Goliat a la derrota, a la muerte. Él iba con un orgullo. Él iba con una altivez porque era grande. Porque tenía toda esa armadura encima. Porque tomó por poco al Hijo de Dios. Así es. A David. Aleluya. ¿Y dónde lo llevó la altivez? ¿Dónde lo llevó el orgullo? A la derrota. Vive Jesús, aleluya. Y dice el versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Muchos posiblemente al leer hasta ahí dicen, cogió miedo y se fue. No, mi hermano, David corrió a la línea de batalla contra el filisteo. O sea, David fue a enfrentarlo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Una nada más. Y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra.
e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, o sea, con la misma espada de Goliat, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. No hay más nada que contar, mi hermano, se acabó la historia. O sea, los sandwichitos de mezcla se nos acabaron. Hasta aquí les llegó el party. Hasta aquí le llegó el party a los filisteos. ¿Por qué? Porque según lo que declaró David, sabiendo y reconociendo que era Jehová, el dueño de la batalla, el que iba al frente de él, el león de la tribu de Judá, entonces David sabía que no tenía nada que temer. Porque, ¿qué sucede? No es tu circunstancia la que define tu final, sino lo que Jehová ya ha dicho sobre tu vida. ¿Por qué? Porque es mi papi, o sea, mi papá, papá tan bello, Dios mío, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Según Jehová ya lo tenía estipulado en el reino de los cielos, así mismo iba a acontecer. David, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? David siguió por ahí, David no le molestó nada. David dijo, a mí este grandolón no me va a intimidar, a mí no. Yo voy a hacer lo que Dios coloque en mí. Él viene contra mí con toda su armadura, con todo su equipo. Él viene de lo más grande. Pero yo voy con el león de la tribu de Judá. O sea, David estaba más que seguro. Él sabía que sin tener casco, sin tener nada grande, ni pechera, ni nada de eso, nada. David se fue y se tiró de pecho y dijo, olvídate que es que están los ángeles cuidándome. Es que está el escuadrón de los ángeles del cielo conmigo, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y él lo venció, poderoso Dios. Una gran definición de la palabra cuando dice que lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo y lo que desates aquí lo que desates en el cielo será desatado aquí en la tierra. Así es. La confianza y la fe de David ató y desató la derrota de David, de Goliat. La confianza y la fe de él, establecida de la confianza en Dios. Así es. Él dijo, yo lo haré porque Jehová Dios está conmigo. Y así será porque Jehová y Dios ya me lo ha destinado. Entonces, ¿qué pasa? El saber él que Dios le había dicho a él que iba a ser rey, él sabía que en ese momento él no iba a morir. Cuando yo le he contado aquí a muchos de la vez que yo estuve en el hospital, que la máquina estaba diciendo que yo me estaba muriendo y yo tranquilo ahí hablando con el Señor, meditando con el Señor, porque yo sabía que ese día yo no iba a fallecer, porque yo estaba seguro, porque Dios ya me había hablado y me había dicho algo que iba a suceder en mi vida que no había sucedido todavía. Y como yo entiendo y comprendo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, mi confianza y mi fe era que yo iba a salir de lo más bien de eso. Aquí estamos viéndolo en la historia escrita, aleluya, en este libro, donde David sabía que ya Dios lo había ungido a él como rey, y que si él lo había ungido como rey, era que él iba a tener un reinado, que había una confianza de que él iba a ser rey de los judíos, el rey de Israel. Y como eso tenía que suceder, él sabía y estaba confiado que él no iba a morir en las manos de este filisteo. Por más grande que se viera, por más alto, por más bocón, por más seguro que él se sintiera, David estaba súper más seguro todavía de que él iba a salir de ahí victorioso. Vive eso, aleluya. Lo lindo de todo esto es que David, a pesar de que su hermano, o sea, aquí quedaron redactadas estas palabras, cuando su hermano le dice, verdad, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Mira, sabrá Dios qué palabras peores, ¿verdad? Qué vocabulario o qué otras palabras ofensivas hacia David seguían, que David se pudo haber cogido como pena, vergüenza, más sin embargo, Proverbios 4:23 dice, nos enseña a nosotros a cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida y la vida es Jesús, la vida es Dios poderoso. Y qué lindo es cuando David, aún al frente de todos ellos, ¿verdad?, hace esa declaración. O sea, el que menos pensaban, el que más humillaron, al que más pisotearon, el que más menospreciaron,
fue el bravo al que Dios utilizó. O sea, con una sola piedra, el cual en su propia frente, porque a pesar de que Goliat tenía un casco puesto para defenderse, para cuidar, ¿verdad?, su cabeza, ahí fue el punto débil. Yo me imagino que tuvo que haber sido, ¿verdad?, entre las sienes aquí, como decimos en Puerto Rico, entre ceja y ceja. Vive Jesús, aleluya. Pero Dios tomó el control. Así que esta preciosa tarde, ¿verdad?, que Dios ha creado para ti, para mí, no permitas que la circunstancia que tú estás viviendo, que tú estás atravesando, determine tu final. Aleluya, porque mira, David pudo haber sido el final de David, porque con una pescosa de Goliat David hubiera quedado en el otro mundo, como decimos nosotros, pero David no se dejó. Así que David, un joven con en su corazón agradable al corazón de Dios, poderoso Dios, porque eso, ¿verdad?, está en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Así que te lo dejo de asignación para que lo lea. Un joven agradable al corazón de Dios. Así que bendecida tarde. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te ama en Cristo tu hermana María Martínez. Y hasta aquí llega el programa radial Los Escogidos, sacado del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Hasta el próximo domingo. Dios les guarde. Aleluya.